Pues bien, como cada miércoles, ya sabéis que tenemos nuestra escuela bíblica. ¿eh? Y bueno, pues antes de empezar la escuela bíblica, vamos a pasar esa lista a ver cuántos alumnos han asistido hoy a la escuela. Así que suelto micro. No hace falta soltar el micro, venga. Lo veo desde el escritorio. Venga, a ver, los que estén ahí. Venga, Guadalupe, Nazaret, José, Rosario, eh, no puedo, tal ligero no puedo. Inmaculada, Pilar Vargas, Dolores Jiménez, Antonio Manzano, Rocío y David, Farina. A ver, muy bien, muy bien. Gloria al Señor. Bueno, que Dios me los bendiga, Dios me los bendiga. Amén. Bueno, pues hoy, Aurori, hoy vamos a... María, que Dios me la bendiga. Hoy vamos a hablar de un atributo muy especial. Vamos a hablar de una de esas perfecciones de Dios, como es el atributo de su santidad. El atributo de la santidad de Dios. ¿Cómo suena eso? Suena, hermanos, que da no sé qué. Gloria a Dios, amén, bendito sea el Señor. Pero quisiera leer unos textos de la Biblia antes de comenzar con esta escuela. Y dice, ¿quién como tú, oh Jehová? ¿Quién como tú entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? He aquí que en sus santos no confía, ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos, cuanto menos el hombre, que es un gusano. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Kadosh, Kadosh, Kadosh. Jehová de los ejércitos, Jehová Sebaot, toda la tierra está llena de su gloria. Bendito sea Dios, hermano. Ay, Dios mío. La Biblia dice que Dios es santo. 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 Gloria al Señor. Dice que este Dios tan grande, tan precioso, en el cual, mis amados hermanos, tenemos el privilegio de que sea nuestro buen Padre. Si se dan cuenta, la Biblia no dice que Dios es simplemente santo. Ni siquiera santo, santo. Él es santo, Él es santo, Él es santo, Él es santo. Amén. Él es santo, santo, santo. La Biblia nunca dice que Dios es amor, amor, amor. Tampoco dice que Dios es misericordia, misericordia, misericordia. Tampoco dice que es justicia, justicia, justicia. Gloria al Señor. ¿Cómo, hermanos, cómo podremos nosotros explicar la santidad de Dios? Las palabras que empleemos para describir su santidad serían demasiado pobres, hermanos. No serían suficientes. ¿Quién puede explicar con las palabras la santidad? ¿Quién? Nadie, hermanos. Dios es santo. Y Dios es santo, hermanos, en relación con cada uno de sus atributos. Con cada uno de sus atributos. Me explico un poquito sobre esto. Cuando usamos nosotros la palabra santo para describir a Dios, nos enfrentamos con un terrible problema. Bueno, terrible, con un gran problema. ¿Por qué? Porque a menudo describimos a Dios con una lista de cualidades o características a las que llamamos atributos.
Decimos que Dios es espíritu, que Él lo sabe todo. Todo esto es verdad, es cierto. Que Él es amor, que Él es justo, que Él es misericordioso, etcétera, etcétera, etcétera. Y agregamos a la santidad de Dios a esta lista de atributos como un atributo más entre muchos. Pero cuando la palabra santo es aplicada a Dios, hermanos, no significa un solo atributo. Por el contrario, es llamado santo en un sentido general. La palabra es usada como un sinónimo de su deidad, hermanos. Vamos a ver si me explico, porque quiero explicarles estas cosas para que ustedes la puedan entender y no hacérselo difícil, Porque la semana pasada dije cosas que la gente se quedase un poquito, que no sabía, que no entendía muy bien, y esto a mí me causa mal. La palabra deidad va dirigida a todo lo que es Dios. ¿De acuerdo? Nos recuerda que su amor es santo. Nos recuerda que su justicia. Espero que escuchen ahora. Amén. El cristiano, hermanos míos, deberíamos preocuparnos de una forma especial en la santidad de Dios. Moisés tenía una buena razón para estar enojado, mis amados hermanos, con los israelitas. Miren, les voy a contar algo que muchos se preguntan y no saben la razón del porqué. Sabemos, mis amados hermanos, que Israel era un pueblo de dura cerviz, un pueblo, mis amados hermanos, que siempre estaba quejándose, murmurando, y como Dios mismo, mis amados hermanos, lo dijo, que era un pueblo, sois pueblo de dura cerviz. Y los israelitas llegaron, en un momento de esa travesía en el desierto, llegaron a un lugar que se llamaba Cades, cuyo nombre, fijaos bien, cuyo nombre significa santo. Escuchen esto con atención, porque aquí hay una cosa escondida. Esto es un shock dentro de la Biblia, dentro de la interpretación bíblica, dentro de las 4 reglas de interpretación. Este es un shock que hay aquí, cuyo nombre significa santo. Pues bien, escuchen con atención esto. Fue allí donde María, la hermana de Moisés, murió y allí fue sepultada. En Cades, hermanos, había un problema, y el problema que había es que no había agua para que el pueblo viviera. Y el pueblo se encontraba, mis amados hermanos, de manera hostil. Era una multitud de hermanos que se quejó, no tenían agua. Fíjense, casi 3 millones de personas sin agua, niños, ancianos, no tenían para beber, no había agua por ahí. Entonces la multitud lo que hizo es que contendió con Moisés y con Aarón y se quejó contra Moisés. Y entre esas quejas, mis amados hermanos, era precisamente, aparte de muchas otras, era que no tenían agua. Así es que, ¿qué hace Moisés? Bueno, pues Moisés va a Dios. Y el pueblo, Señor, se queja porque no tiene agua. Y ahora Dios le dice, bueno, vale, no te preocupes, mira, reúneme al pueblo, y me lo reúnes ahí en esta peña, y tú te pondrás delante del pueblo, tú le hablarás a la peña, y cuando le hables a la peña, el agua fluirá de ella. Así de sencillo. Y en esta noche, tú te puedes preguntar, ¿por qué Dios, en este hecho, privó a Moisés que entrara en la tierra prometida? Porque él reunió al pueblo, lo reunió, estaba el pueblo reunido, y ahora Moisés arriba coge la vara que tenía y comienza a golpear la peña. Y la golpea 2 veces diciendo al pueblo, rebeldes, que sois unos rebeldes. Y comienza a golpear la peña. Por esa causa, Moisés no entró en la tierra prometida. Y te preguntarás, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios por este hecho? Gloria al Señor, porque le golpeó la peña, ¿verdad? ¿Por qué por este hecho privó a Moisés
que entrara en la tierra prometida. Amén. Gloria al Señor. Y yo digo en esta noche, me nombro a mí mismo y también a todos ustedes, los que están ahí, ¿quién no ha perdido su temperamento y ha hecho cosas peores que golpear con una vara 2 veces a una piedra? ¿Quién? Gloria al Señor. Dios dijo y lo registró para nosotros. Fíjese bien, porque usted va a aprender hoy por la causa de por qué Moisés no entró en la tierra prometida. Dice el texto bíblico: por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel. Y al tratar Dios severamente a Moisés por su transgresión, se dice que Dios se santificó a sí mismo. O sea, en un momento de ira, en un momento de cólera, Moisés pecó ahí, en ese momento. Y por ese pecado, mis amados hermanos, se le negó la entrada a la tierra prometida. La causa, mis amados hermanos, por haber golpeado a la roca fue. Pero fue mucho más que eso. Mucho más que eso, porque aún puede decir, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué? Por ese fallo que tuvo, porque le golpeó a la roca. Bueno, hay mucho más detrás de todo eso. Golpear la roca fue un acto de desobediencia, hermanos, porque Dios no le dijo que golpeara, Dios le dijo que le hablara. Por lo tanto, fue un acto de desobediencia. Y aún más, Dios, hermanos, lo consideró como un acto de incredulidad, porque el texto nos sigue diciendo: por cuanto no creísteis en mí. Fijaos bien, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. Por lo tanto, por este motivo, dice, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. O sea, que la raíz del pecado fue la irreverencia y por consiguiente, mis amados hermanos, la desobediencia. La ira de Moisés, hermanos, con el pueblo sobrepasó su temor a Dios. El temor de Dios debió haber superado su ira con el pueblo, hermanos míos. Dios consideró la irreverencia como algo muy, muy grave. Y vemos en otro pasaje, también en el Éxodo, que dice: entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, dice el texto, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová, y Jehová dijo a Moisés, le dijo: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana. Gloria al Señor. Yo creo que no me he caído, Rosario. A ver si es tu teléfono, que yo creo que no me he caído. Gloria al Señor. Amén. Y se cayó. No me he caído. Bueno, decíselo a Rosario que no me he caído, que no me oye. Sigo diciendo. Jehová dijo al pueblo, Jehová dijo a Moisés, perdón, ve y al pueblo y santifícalos hoy y mañana. Y dice, y que laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y señalarás término al pueblo alrededor diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites, cualquiera que tocar el monte, de seguro morirá. No lo tocará a mano, dice, porque será apedreado o asateado. Será animal, sea animal o sea hombre. No vivirá. No vivirá. Cuando suene largamente la bocina, dice, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo. Moisés hizo lo mejor que pudo, hermanos. Lo mejor que pudo. Descendió y trató de limpiar ese, digamos, sucio gris, por así decirlo, para ellos. Y dice la Biblia que aconteció al tercer día, cuando vino la mañana,
vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y el sonido de la bocina era muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo, dice, que se estremeció, que estaban allí en el campamento, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte, dice, y todo el monte del Sinaí, Dios mío, qué gloria, todo el monte del Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre el fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo, y Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y Moisés subió a Jehová y dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Hermanos, esto tuvo que ser algo tremendo. Nosotros lo leemos, pero hay ciertas informaciones históricas extrabíblicas, eso sí, no están escritas en la Biblia, que dice, hermanos, que lo que ocurrió allí en el monte Sinaí fue algo increíble. Dice que allí en aquel monte bajaron 200 millones de carrozas con ángeles sobre el monte. Dice, mis amados hermanos, que allí en el monte Sinaí, dice que ardía como una antorcha. Ay, Dios mío, ¿cómo sería aquello, hermanos? Gloria a Dios. ¿De qué forma? Cuando Moisés cogió las tablas de la ley, dice que esas tablas de la ley, mis amados hermanos, eran las tablas de zafiro, y las letras, hermanos, se podían leer tanto por dentro como por fuera. O sea, cuando Moisés levantaba aquellas tablas que estaban escritas con el dedo de Dios, hermanos, dice la Biblia que fue escrita con el dedo de Dios, dice que cuando Moisés levantó las tablas, entonces dice, mis amados hermanos, la historia, gloria al Señor, que podía verla el pueblo y también las podía ver Moisés. Es como si las letras fueran introducidas dentro de una urna de cristal. Gloria a Dios, aleluya. Qué maravilla, hermanos, qué maravilla. Amén. Y dice que el decálogo, que se le llaman esas 10 palabras, esos 10 mandamientos, que nosotros los tenemos en la Biblia, el primero, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, etcétera, etcétera, etcétera. El segundo, no tomar dioses en vano, pero bueno, dice que Dios las pronunció, le salió a Dios de una sola vez. O sea, los 10 mandamientos, en una sola vez salieron de la boca de Dios. Y se escuchó en 70 idiomas. Fue tremendo, gloria al Señor. Bueno, dicen eso los libros históricos extrabíblicos, y yo digo, ¿y por qué no? ¿Y por qué no pudo ser? Si era Dios el que estaba ahí, si era la plena gloria de Dios. Amén. Gloria al Señor. O sea que todo el sonido de la bocina, la voz, el fuego, el humo, el temblor del monte, eso era Dios diciendo lo que no podemos comprender con palabras, hermanos. Lo que no podemos comprender con palabras. Él lo manifiesta de esa manera, porque imaginaos si él hablara, es imposible. Dios es santo. Ahora bien, ¿qué significa que Dios es santo? ¿Cómo cambia la santidad de Dios la forma en que vives, en que aprendes, en que amas? Como dije anteriormente, la santidad de Dios es un tema difícil de entender, hermano. Pero la Biblia tiene respuestas importantes que nos pueden ayudar a ello. Pregunto, ¿qué es la santidad de Dios? Escuchamos mucho, mis amados hermanos, acerca de la santidad cuando hablamos de Dios. Mucho. Pero no puede ser un concepto difícil de entender. Gloria al Señor. ¿Qué significa que algo o alguien es santo? Las palabras originales para santo, aquí en la Biblia, en el hebreo, son kadosh en hebreo. Y en el griego es agios.
Y estas palabras, hermanos, significan ser apartado, ser sagrado, ser santificado. La idea detrás de la santidad es separación, ser apartado, único. Y cuando pensamos en Dios, ¿de qué manera, mis amados hermanos, demuestra Él estas cualidades de las cuales yo estoy hablando? Bueno, pues en primer lugar, es que Él es único en todo el universo. Amén. Él es único en todo el universo. Nadie tiene su poder, hermanos. Nadie tiene su creatividad. Nadie tiene su pureza. Nunca ha habido y nunca habrá nadie como Él. Como decía la alabanza, solo Dios es digno de nuestra alabanza y nuestra adoración. Amén. Gloria al Señor. No sé si es que hay tormenta por ahí hoy, que a cada momento los móviles se les conectan. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Es que hay tormenta por ahí. Bueno, esperemos que no haya muchas interrupciones. Sigo. Santidad también significa, mis amados hermanos, separar. Significa cortar. Dios es totalmente, mis amados hermanos, totalmente, infinitamente puro. ¿Por qué? Porque Él está separado de todo lo que es pecaminoso y no puede mirar ni tolerar el pecado. Dios es tan santo que ni siquiera, mis amados hermanos, ni siquiera podemos entrar en su presencia si no somos santos también. Su santidad es tan poderosa, hermanos, que no podemos resistirla, pero aquí está la grandeza. Por eso Dios le dijo a Moisés que se detuviera cuando se acercó a la zarza. ¿Se acuerdan de aquel acto? Pero aún así, la apariencia física cambió. O sea, el libro del Levítico fue escrito, y esto es una... No sé si usted se habrá dado cuenta. Vamos a ver, ¿cuántos de ustedes ahí han leído el libro del Levítico? Solamente póngame un amén ahí. O sí, lo que quieran. A ver, ¿cuántos? Nadie, no ha leído nadie el libro del Levítico. Vale. 2 personas, Rosario y Aurora. Sí, no, Pilar, ¿no has leído tú el libro del Levítico? ¿Qué me dices? Sí. Ahora yo le pregunto a aquellos que la han leído, ¿entiende usted el Levítico? ¿Lo entiende? ¿Cuál es el tema central del Levítico? ¿Qué muestra Levítico y qué nos enseña Levítico? Vale. Te perdono. Te perdono. Gloria al Señor, te perdono. Amén. Bueno, miren, el libro de Levítico fue escrito para que pudiéramos, hermanos, tener formas de hacernos puros, de hacernos santos, para entrar en la presencia de Dios. Porque Levítico, hermanos, nos habla precisamente de la santidad de Dios. No existe ningún libro en la Biblia. No existe ningún libro en la Biblia. Hermanos, el libro de Levítico está cimentado en la verdad de que Dios es santo. La palabra kadosh, mis amados hermanos, que quiere decir santo, en hebreo, aparece, es el único libro de la Biblia, que aparece la palabra santo más veces que ninguno. Aparece más de 100 veces la palabra santo en el libro de Levítico. O sea, decir que Dios es santo significa que está completamente separado de todo mal, de toda imperfección. Y para expresarlo de otra manera o de otra forma, Dios es completa y perfectamente bueno. Él es digno de fidelidad total, absoluta, de adoración exclusiva, de obediencia amorosa, hermanos. Y en absolutamente todas las distintas leyes del Levítico que tratan aspectos como rituales, éticos, comerciales, penales de la vida, todo esto, hermanos, que ven que hay muchos sacrificios y hay muchos mandamientos ahí, que si mandamientos para la ética, mandamientos de rituales, mandamientos penales de la vida, Levítico es un poco complejo, ¿verdad? Que a veces parece como si nos aburriera. Pues bien, todo eso, hermanos, se basa en la noción fundamental de la santidad.
todo eso está basado en la santidad de Dios. Y con frecuencia Dios es llamado el Santo, pero no el santo ese de aquella serie televisiva de los años 60 o por ahí, o casi 70, que había una serie televisiva que era el santo. No. Dios es llamado el Santo en la Biblia. ¿Y por qué lo es llamado el Santo? Pues porque en él se halla la suma, hermanos, absolutamente la suma de todas las excelencias morales. Es pureza absoluta, hermanos, sin sombra más leve de pecado. La Biblia dice en 1 de Juan, Dios es luz y en él no hay ninguna tinieblas. La santidad es la máxima excelencia de la naturaleza divina. El gran Dios es magnífico en santidad, como nos dice el texto bíblico. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puede ver el agravio. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. De la misma manera que el poder de Dios es lo contrario, hermanos, de la debilidad natural de la criatura, y que la sabiduría contrasta, hermanos, completamente con el menor defecto de entendimiento, pues así de la misma manera, hermanos, su santidad, hermanos, es el antítesis de todo defecto, hermanos. Amén. Su santidad es el antítesis de todo defecto o imperfección moral. En la antigüedad, hermanos, en la antigüedad, Dios instituyó algunos que cantasen a Jehová, pues lo vemos, sobre todo los levitas, alabasen en la hermosura de la santidad. Hermanos, se puede cantar bien y uno puede tener una buena voz y muy bonita, sí, pero no haber santidad en ello. Y quizás una persona tenga una mala voz, una voz que a lo mejor dice, uy, qué mal canta, qué saborío, pero a lo mejor hay una santidad de vida en él. Y eso es importante. Miren, un hombre llamado Charles Knox fue un antiguo puritano del 1600, de cuando se levantaron los puritanos en el 1600. Él dijo la siguiente frase: el poder es la mano y el brazo de Dios. La omnisciencia son sus ojos. La misericordia son sus entrañas. La eternidad, su duración. Pero la santidad es su hermosura. Su hermosura. Es esta hermosura, mis amados hermanos, lo que le hace deleitoso para aquellos que han sido liberados del dominio del pecado, para ti y para mí. Y a esta perfección divina se le da, mis amados hermanos, un énfasis especial. Se llama santo a Dios más veces que todopoderoso. Sí, hermanos, se llama a Dios santo más veces que todopoderoso. Y se presenta, mis amados hermanos, esta parte de su dignidad más que ninguna otra. Esta cualidad, hermanos, va como epíteto junto a su nombre más que ninguna otra de ellas. Nunca se nos habla en la Biblia de su poderoso nombre o su sabio nombre, sino de su gran nombre, pero sobre todo, hermanos, sobre todo su santo nombre. Este es su mayor título, hermanos, de honor. En este resalta, hermanos, toda la majestad, toda la respetabilidad, hermanos, de su nombre. Y esta perfección de Dios, como ninguna otra, es celebrada ante el trono del cielo, hermanos, con los serafines que claman día y noche acerca de él y no paran diciendo: santo, 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 es Jehová, Dios de los ejércitos. Dios mismo, hermanos, destaca esta perfección. Una vez he jurado por mi santidad, dice. Dios jura por su santidad. ¿Por qué? Porque esta es la expresión, hermanos, más plena de sí mismo. Es por eso, mis amados hermanos, que se nos exhorta, a ti y a mí, la Biblia se nos exhorta, gloria al Señor, cantar a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. Cantar a Jehová vosotros sus santos.
y celebrar la memoria de su santidad. Podemos llamar, mis amados hermanos, a este atributo trascendental. Es como si penetrara en los demás atributos, como si este atributo, hermanos, le diera el lustre a los demás. Por eso leemos, mis amados hermanos, la hermosura del Señor. La hermosura del Señor, la cual no es otra cosa, hermanos, que la hermosura de su santidad. Y esta excelencia, hermanos, destaca por encima de sus otras perfecciones. Es la gloria de estas, es la gloria de la deidad y por consiguiente, mis amados hermanos, de cada una de las perfecciones de la deidad. Así como su poder, mis amados hermanos, es el vigor de sus otras perfecciones, su santidad es la hermosura de las mismas. Gloria al Señor. De la manera que sin omnipotencia todo sería absolutamente frágil, débil. Sin santidad, hermanos, todo sería desagradable. Si su santidad, hermano, fuera manchada, el resto perdería su honra. Sería como si el sol, hermanos, perdiera su luz, perdería al instante no solamente la luz, sino también el calor, perdería también el poder y sus virtudes generosas y vivificadoras. Gloria al Señor. Pues de la misma manera, hermanos, como el cristiano, la sinceridad es el brillo, porque el brillo del cristiano es la sinceridad. No hay cosa que brille más en el cristiano que cuando es una persona sincera. Amén. Y eso es, mis amados hermanos, la sinceridad es el brillo del cristiano, de todas las gracias. La pureza de Dios es el resplandor de todos los atributos de su divinidad, hermanos. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios se manifiesta en sus obras. Nada que no sea excelente, hermanos, puede proceder de él. La santidad es la regla de todas las acciones, absolutamente. En el principio declaró todo lo que había hecho. Recuerden la creación, recuerden el libro del Génesis, hermanos. Y dice la Biblia, gloria al Señor, que cuando lo hubo creado, hubo examinado cada creación, dice que era bueno. Y bueno en grande manera. Lo cual, mis amados hermanos, esto quiere decir que no hubiese podido hacer si hubiera habido algo imperfecto, algo impuro. Gloria al Señor. Por lo tanto, la santidad de Dios se manifiesta no solamente, mis amados hermanos, en la creación, sino también en su ley. Porque la ley de Dios es santa. Y esa ley, hermanos, fijaos bien que la ley prohíbe el pecado en todas las formas, hermanos, más refinadas que podamos nosotros escoger, en las más groseras, en la intención de la mente como la contaminación del cuerpo, el deseo secreto como el acto abierto, mis amados hermanos. Por ello, el libro de Romanos dice, la ley a la verdad es santa, santa, y el mandamiento santo y justo y bueno. En el libro de los Salmos dice, el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos, el temor de Jehová es limpio que permanece para siempre, los juicios de Jehová son verdad, todos son justos. La santidad de Dios, hermanos míos, se manifiesta también en su máximo esplendor en la cruz del Calvario. Ay, Dios mío, bendito sea. Ahí en la cruz del Calvario, mis amados hermanos, la expiación, ay Dios mío, la expiación pone de manifiesto de la manera más admirable y a la vez solemne la santidad, infinita, gloria al Señor, infinita de Dios. Y al mismo tiempo el odio, el aborrecimiento que Dios tiene al pecado. Cuán detestable, hermanos, debería de ser el pecado cuando lo castigó, fijaos bien, hasta el límite de su culpabilidad al imputarlo a su hijo. Los juicios, hermanos, que han sido o que serán vertidos sobre el mundo impío, sobre los pecadores, la llama ardiente de la conciencia pecadora, la sentencia irrevocable dictada contra los demonios, hermanos, los gemidos de los pecadores condenados, no demuestran tan palpablemente, hermanos, el oído de Dios hacia el pecador, como la ira del Padre, mis amados hermanos, se desataba sobre el Hijo. Gloria a Dios. Ahí
porque no puede tolerar el pecado. Y cuando ve a Cristo en la cruz, mis amados hermanos, ahí estaba viendo tus pecados, tus transgresiones, mis transgresiones, y Él tuvo, mis amados hermanos, que dar el juicio, llevarlo sobre su propio Hijo, imputarle todo lo malo nuestro. La santidad de Dios nunca jamás, hermanos, ha parecido más atractiva, nunca jamás ha parecido más hermosa que cuando la faz del Salvador estaba más desfigurada por los gemidos de la muerte, hermanos míos. Él mismo lo declara en el Salmo 22. Cuando Dios esconde de Cristo su rostro y le hunde ese afilado cuchillo en el corazón de Cristo, haciéndole exclamar a Jesús: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo, hermanos, adora esa perfección. Gloria al Señor. Adora esa perfección de la santidad. Dios odia todo pecado porque Él es santo. Gloria al Señor. Abominación, dice la Biblia, son a Jehová los pensamientos del malo. El pecado no puede escapar al castigo de Dios, hermanos, porque Dios, que es santo, lo aborrece. Dios ha preparado, queridos hermanos, a menudo a los pecadores, pero nunca Dios. ¿Cuántas veces Dios perdona a los pecadores? Muchísimas. Pero lo que nunca hará Dios es perdonar el pecado. ¿Cómo es esto? Hermano, vamos a ver, no te he entendido. ¿Cómo que Dios nunca puede perdonar el pecado? O sea, tú me estás diciendo que Dios ha perdonado a menudo a los pecadores, pero nunca perdona el pecado. ¿Qué me quieres decir con eso? Muy sencillo, te lo voy a explicar. El pecador solo puede ser perdonado a causa de otro que ha llevado su castigo. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y por eso nos dice la Biblia: Jehová se venga de sus adversarios y guarda el enojo para sus enemigos. A causa del pecado, Dios desterró a Adán y a Eva del Edén. Y por un pecado, toda la descendencia de Can, hermanos, cayó bajo la maldición que todavía perdura. Moisés fue excluido, como hemos dicho antes, de entrar a la tierra de Canaán, precisamente por un pecado. Y por un pecado Eliseo fue castigado con lepra. Ananías y Zafira fueron muertos repentinamente por un pecado. El alma, hermanos, no regenerada, no nacida de nuevo, no cree en la santidad de Dios. Una persona, hermanos, inconversa no cree en la santidad de Dios. El concepto de su carácter que tiene es parcial, hermanos. Esperan que su misericordia, que su amor, hermanos, superará todo lo demás, como dice el Salmo. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Qué cosa. Pensabas, le dice Dios al pueblo. Pensabas, de verdad te creías tú, tú creías que yo era como tú. No, yo soy un Dios santo. Los impíos piensan, hermanos, en un Dios, hermanos, cortado según el patrón que ellos tienen de ese Dios. De ahí, hermanos, su persistencia en una carrera, en una locura, en una desenfrenética, hermanos, locura de pecado. La santidad, hermanos, atribuida en las Escrituras a la naturaleza y carácter de Dios es tal que demuestra, mis amados hermanos, claramente el origen sobrenatural de esta santidad. La idea humana del pecado está totalmente limitada, hermanos, a lo que el mundo llama crimen. Crimen. Lo que no llega a tal gravedad el hombre lo llama defectos, equivocaciones, enfermedad, etcétera, etcétera. Pero porque Dios es santo, hermanos, es imposible, escuchen bien, porque Dios es santo, es imposible que acepte las criaturas sobre la base de sus propias obras. Amén. Porque una criatura caída, hermanos, podría para él ser más fácil crear un mundo
hermanos, que hacer algo que mereciera la aprobación del que es infinitamente puro. Yo hago una pregunta, o dos preguntas voy a hacerles. La primera, ¿puede habitar las tinieblas con la luz? No. ¿Puede el inmaculado deleitarse con los trapos de inmundicia? No. ¿Puede un árbol corrompido dar buen fruto? No. Si Dios, hermanos, no considerara justo y santo a aquellos que no lo es, se negaría a sí mismo y mancharía sus perfecciones. Y no hay nada justo ni santo, mis amados hermanos, si tiene la menor mancha contraria a la naturaleza de Dios. Pero bendito, 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 bendito y bendito, y bendito sea su santo nombre, hermanos, por lo que su santidad exigió. Ay, qué bueno. Por lo que su santidad exigió, lo proveyó su gracia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cada pecador que se refugia en Él, ay, Dios mío, Él es el refugio seguro. Él es la ciudad de refugio. Bendito sea el nombre del Señor. Cada pecador que se refugia en Él es afecto en el amado. Gloria a su nombre. Porque Dios es santo, debemos acercarnos a Él con la máxima reverencia. Dios terrible, dice el Dios terrible en la grande congregación de los santos. Y formidable, dice, sobre todos cuantos están alrededor suyo. Ensalzad, dice a Jehová, nuestro Dios, y encorvaos al estrado de sus pies. Él es santo. Y como bien nos enseñan, hermanos, estos textos, que dice, encorvaos al estrado, o sea, la postura más humilde, postrados ante Él, como dice esa alabanza, el lugar más alto que existe es cuando estamos a los pies de Él. Y cuando Moisés se acercaba a la zarza, Dios le dijo, quita tus zapatos de tus pies. Mis amados hermanos, a Dios hay que servirle con temor. Al pueblo de Israel dijo, en mis allegados me santificaré y en mi presencia de todo el pueblo seré glorificado. Cuanto más temerosos, hermanos, cuanto más temerosos, repito, gloria al Señor, nos sintamos ante su santidad inefable, más aceptables, hermanos, seremos al acercarnos a este Dios bendito y santo, porque Dios es santo. Deberíamos de ser hechos conforme a Él, porque ese es el mandamiento de Dios, hermanos, para ti y para mí. Sed santos, porque yo soy santo. Y aquí vemos ese verbo, el verbo ser, pero está imperativo, sed. No es una opción, no es, bueno, si puedes, si tal, no. Es una exigencia. No hay opción, hermanos. Sed es un verbo imperativo. Sed santos. Por la sencilla razón, porque yo soy santo. No se nos manda a ser omnipotentes. Él no dice, el Señor no te dice que seas omnipotente como Él. No te dice que seas omnisciente como Él. No. Gloria al Señor. Él solamente dice, sed santos. Gloria al Señor. Santos en toda vuestra conversación, como nos dice el apóstol Pedro. ¿Se acuerdan del texto de Pedro que dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos? Escuche, en toda, repito, en toda vuestra manera de vivir. Santos en palabra, santos en vestir, santos en conducta, santos en el trabajo, santos. Amén. Por cuanto solo Dios es la fuente, hermanos, por cuanto Dios es el manantial de la santidad, busquemos la santidad en Él, hermanos. Que nuestra oración
en esta noche, y no solamente en esta noche, que nuestra oración diaria sea que el Dios de paz nos santifique en todo, para que nuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado entero, sin reprensión, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ustedes creen que Jesús viene pronto? ¿No lo creen? Pero viene a por santos. Escuche, no viene a por una denominación. No. Él no viene por una religión. Él viene a por santos. A por santos. Gloria al Señor. Y no es necesario, hermanos, tener una aureola sobre la cabeza, como hace la Iglesia Católica, que cuando canonizan a una persona y lo hacen santo, le hacen una imagen y le ponen un aureola sobre la cabeza, como representando aquello que esa persona es santa. No, no es así, hermanos. El creyente tiene que ser santo en todo. En todo. ¿Y saben lo que quiere decir la palabra santo? Tú me dirías apartado, ¿verdad? Apartado. Apartado del mundo, apartado del pecado, apartado de todo aquello que a Dios no le agrada. Pero también la palabra santo tiene también otro sentido. Y ese sentido, mis amados hermanos, es diferente. Yo te pregunto, ¿tú eres diferente a los demás? O sea, tú, cuando te juntas con los demás, ¿eres diferente, totalmente diferente? O cuando estás conversando con los inconversos, tú también te ríes con sus tonterías, con sus chistes, con sus palabras obscenas, tú también echas una carcajada. ¿Eres igual que ellos? Tú cuando estás en casa, que nadie te ve, estás ahí en casa, ¿verdad? Tu forma de hablar en tu casa es a gritos. Estás dando gritos continuamente en tu casa. ¿Cómo es tu comportamiento en tu casa? Con tus hijos, ¿cómo le hablas a tus hijos? ¿Con dulzura, con amor? ¿A estufíos? ¿A maldiciones? ¿De qué forma? ¿Cómo le hablas a tu esposa? ¿De qué forma le hablas? ¿Cómo la tratas? ¿Y tú de qué forma tratas? ¿De qué manera tratas a tu esposo? Santos, en toda nuestra manera de vivir. En toda nuestra manera de vivir, hermanos. Aún en el peinado, en el vestido, en el calzado que me pongo, en el habla, en todo tengo que demostrar que soy santo. Porque quiere decir diferente. Diferente, hermanos. La gente me tiene que ver a mí diferente. 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 Raro. Persona más rara este, hijo mío. Que decimos aquí y contamos de su chiste y ni se ríe. Santos. Parecernos a Él, hermanos, en la hermosura de su santidad. Porque Él viene a por un pueblo santo. Amén. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Escuchen con atención. Escuchen. Apúntense el próximo atributo del cual vamos a hablar. Apúntenlo porque esto les va a sonar un poquito raro. Vamos a hablar del atributo de la... Vamos a hablar del atributo de la ira de Dios. De la ira de Dios, que Dios tiene ira. Sí. Dios tiene también otro atributo de sus perfecciones, que es la ira.
Porque a Dios se le conoce por sus perfecciones, por sus atributos. Y es verdad que está el amor, como hemos estado dando, la misericordia, su bondad, hemos estado todos estos atributos, ¿verdad? Su santidad. Pero también vamos a hablar del atributo de la ira. Amén. Que eso ni se enseña, ni se predica en los púlpitos. Y hay que enseñarlo. Y predicarlo en los púlpitos. Que olvidamos ese atributo que también le pertenece a Él. Amén. Así es que la próxima que demos, trataremos sobre el atributo de la ira de Dios. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. No fue exactamente Joaquín cuando golpeó con la cuerda. La Biblia no dice que golpeó a nadie con las cuerdas. No. El Señor no azotó a los hombres con la cuerda. El lazo de cuerda fue para echar a los animales y todo eso y por cal. Pero aquello hay que entenderlo, Hay que entender ese acto que Jesús hizo en el templo, porque fue un acto de misericordia. En su santidad fue un acto de misericordia, porque cuando salió de hacer aquello, dice que muchos enfermos vinieron a él y a todos los sanó. Eso tiene mucho, Joaquín, eso que acabas de preguntar. ¿Por qué hizo el Señor eso? Por eso le preguntaron los escribas y los fariseos: ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos das? Ahí es donde está la clave. Amén. Gloria al Señor. Bueno, son las 12:04 y aquí terminamos y comenzamos ya nuestro coloquio.